La guerra en Siria es un lío total. 4 años de conflicto han puesto sobre el terreno a 4 bandos distintos. Cada bando tiene distintos aliados extranjeros, los cuales ni siquiera están de acuerdo sobre a quién combaten o a quién apoyan. Para entender todo esto, las sucesivas intervenciones, las fronteras que cambian, volver atrás y empezar por el principio puede aclarar las cosas. Las primeras balas de la guerra las dispara el 29 de marzo el dictador Bashar al-Assad contra los que protestan en la primavera árabe. En julio, algunos de ellos devuelven los disparos, y como soldados de Assad desertan para unirse a ellos, se llaman Ejército Sirio de Liberación y la cosa se vuelve una guerra civil. Extremistas sirios y de la región empiezan a llegar para unirse a los rebeldes. Assad lo empeora liberando a prisioneros yihadistas para acusar de extremistas a los rebeldes y que no obtengan apoyo. En enero de 2012, Al-Qaeda crea una nueva rama en Siria llamada Jabhat al-Nusra. Por entonces, los kurdos sirios, que persiguen su añorada autonomía, toman las armas y se independizan de Assad en el norte. Ese verano la guerra se internacionaliza. Irán, el aliado más importante de Assad, interviene en su ayuda. Para finales de 2012, Irán manda diariamente transportes aéreos y tiene militares en el terreno, al tiempo que los países petroleros del Golfo Pérsico empiezan a mandar dinero y armas a los rebeldes, con la idea de atajar la influencia de Irán y vía Turquía. En cambio, Irán ahonda su influencia a mediados de 2012, cuando Hezbollah, grupo chiita apoyado por Irán, cruza la frontera siria para unirse a Assad. Y los países del Golfo responden con más fondos y armas para los rebeldes. Arabia Saudita redobla ahí la ayuda que envía. Y esta vez lo hace vía Jordania, que también se opone a Assad. Para 2013, Oriente Medio está dividido entre potencias generalmente sunitas que apoyan a los rebeldes y chiitas, por otro lado, apoyando a Assad. En abril, el gobierno de Obama, movido por las atrocidades de Assad, autoriza secretamente a la CIA para que equipe y entrene a rebeldes sirios. Pero el programa se retrasa. Mientras, Estados Unidos solicita a los países del Golfo que no financien a extremistas y no le toman en serio. En agosto, Bashar al-Assad emplea las armas químicas contra la población civil en Ghouta. Children lying in rows, killed by poison gas. It is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. Russia proposed on Monday that Syria surrender control over its chemical weapons to the international community for its eventual dismantling to avoid a U.S. military strike. Estados Unidos retrocede, pero Siria se convierte en un juego de tablero entre potencias. Desde Norteamérica va contra el Assad y Rusia lo apoya. Apenas 2 semanas después, las armas y el entrenamiento norteamericanos al fin llegan mediante la CIA a los rebeldes sirios. Estados Unidos ha entrado en la guerra de Siria. En febrero de 2014 ocurre algo que cambia completamente la guerra. Una facción establecida en Irak y afín a Al-Qaeda rompe con esta debido a disensiones internas sobre Siria. La antigua facción pasa a llamarse ISIS, Estado Islámico, y combate a Al-Qaeda. ISIS no lucha contra el Assad, sino contra los demás rebeldes y contra los kurdos, creando un mini-estado en Siria y llamándolo califato. Ese verano conquista territorios por todo Irak y moviliza al mundo entero en su contra. Más tarde, en septiembre, casi un año después de casi bombardear a el Assad en Siria, ese verano el Pentágono crea su propio programa para entrenar a rebeldes. Pero a diferencia de la CIA, solo entrena a rebeldes contra ISIS y no contra el Assad, y el programa naufraga, quedando claro que Norteamérica se opone más a ISIS que a al-Assad, pero también que no hay fuerzas que le sean afines en Siria. En agosto, Turquía empieza a bombardear a fuerzas kurdas en Irak y Turquía, aunque los kurdos luchen contra ISIS en Siria. Turquía tampoco ataca a ISIS en Siria, lo cual ahonda tensiones con Estados Unidos, en torno a la cuestión de si es el Assad o es ISIS el enemigo principal, creando confusión entre los kurdos sobre cuál es la posición norteamericana. Ahora el Assad lleva tiempo retrocediendo ante ISIS y ante los rebeldes. Y en septiembre de 2015 Rusia interviene a su favor. Rusia sostiene que llega para atacar a ISIS, pero solo atacan a los rebeldes contrarios a el Assad, que son apoyados por Norteamérica.
Así que, al parecer, entre las distintas facciones y países participantes en la guerra de Siria, aún entre aliados, no hay acuerdo sobre quiénes son los enemigos, a quién apoyar y cómo. Contradicciones que explican en gran parte por qué para esta guerra no se prevé un final.